Yo creo que una de las cosas más increíbles en todo el universo, ¿sabes qué es? Tu mente. O sea, la mente del ser humano. Dios ha hecho cosas increíbles en la manera en que tú podemos pensar, razonar, meditar. O sea, las neuronas, las conexiones, ¿no lo crees? O sea, es algo que todavía estamos descubriendo, lo que tú y yo podemos llegar a hacer con esta mente. Pero esta pregunta, si Dios ha hecho algo tan increíble en tu mente, ¿no crees que quiere que la uses? Yo creo que sí. Y tú dices, no, pues le estoy echando ganas, la estoy usando. Pero fíjate, muchas veces en la iglesia tenemos una aproximación y podemos decir, no lo creas acá, créelo acá. No uses tu mente. Y yo digo, pues si Dios le invirtió tanto a nuestra mente, yo creo que Él quiere que la usemos. Hoy vamos a contestar esta pregunta. Esta pregunta es, ¿y quién es Jesús? Y aunque es una pregunta que tenemos que responder sí desde el corazón con una revelación del Espíritu Santo, no podemos dejar nuestra mente fuera de tomar todos los argumentos que respaldan nuestra creencia, nuestra fe. Josh McDowell dice esto: tú nunca te vas a poder alegrar en algo que tu mente rechace. Y entonces por lo mismo necesitamos tomar las evidencias que tenemos y ponerlas, discutirlas, hablarlas para que podamos ejercer o dar un veredicto de acuerdo a esas evidencias. Y hoy vamos a contestar esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Déjame comenzar con un pasaje en Mateo 16, en el versículo 16, y vamos a ir más adelante a ver todo este pasaje. Pero aquí muy interesante, porque Jesucristo le dice a la iglesia, tú y yo somos la iglesia, no el edificio. Nosotros las personas somos la iglesia. Y Jesucristo le dice a la iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y lo interesante es que tenemos una autoridad como iglesia, pero tenemos que reconocer que nuestra autoridad viene de responder esta pregunta: ¿y quién es Jesucristo? Es una pregunta individual. Yo no la puedo responder por ti. Yo ya la respondí para mi propia vida, pero tú tienes que responderla en tu propia vida. Y déjame darte algunos argumentos. Y lo primero para responder esta pregunta no debería de ser ver, o sea, si tú dices, bueno, ¿quién es Jesucristo? Pues un buen inicio podría decir, ¿quién dijo Jesucristo ser? ¿No sería una buena aproximación? Lo primero que vamos a ver es, ¿quién dijo Jesús ser? Si yo tengo que tomar un veredicto, decir una decisión acerca de esa pregunta, pues déjame analizar qué es lo que Jesucristo, aquel que está en cuestión, dijo acerca de Él mismo. Y vamos a ver varios pasajes muy interesantes, porque Jesucristo no lo mantuvo oculto o debajo del agua. Él fue claro en decir y en anunciar quién era, de parte de quién venía y para quién venía y por quién venía. Jesús dijo que era igual a Dios. Mira este pasaje en Juan capítulo 5. Jesucristo acababa de sanar a un hombre que tenía años enfermo, paralítico, pero lo sanó en un día sábado. Y entonces se le armó, ¿no? Porque fue un sábado. Los judíos dijeron, ¿cómo es el sábado? El sábado hay que descansar. Y entonces Jesucristo respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. O sea, lo que está haciendo Jesucristo aquí, o sea, yo soy igual a Dios. Yo estoy arriba del sábado. Entonces los líderes judíos, comenta aquí Juan, se esforzaban aún más por encontrar una forma de matarlo, pues decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y mira, la manera en que Jesucristo, Él decía, Dios es mi Padre. Él nos enseñó a orar el Padre nuestro. O sea, yo no digo Dios es mi Padre, yo digo nuestro Padre que está en los cielos. Pero Jesucristo decía, no nuestro Padre, es mi Padre. Y Él se hacía igual a Dios. Jesucristo dijo que era uno con Dios. Mira este otro pasaje también, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Palabras de Jesucristo: el Padre y yo somos uno.
ya que hay un misterio, el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Pero, o sea, yo amo a Dios, Dios es mi Padre, nuestro Padre, pero el que yo diga Dios y yo somos uno, pues ya tú me verías raro, ¿no? Como dirías, espérame tantito. O sea, que lo conozcas y que lo representes pero uno, pero Jesucristo dice, o sea, el Padre y yo somos uno con el Padre, un solo Dios. Otro ejemplo, Jesucristo perdonó aquellas ofensas hechas a Dios. Estaba en un momento en donde estaba enseñando en una casa, la casa estaba llena y abrieron unos amigos, traían a su compañero que estaba paralítico y no podían acercarse a Jesucristo, abrieron el techo, bajaron al paralítico, Jesucristo vio la fe de los amigos, vio al paralítico y le dijo, tus pecados están perdonados. ¿Sí? Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y a lo mejor tú dices, ¿y eso por qué demuestra que era Dios? ¿No? Si alguien hace algo en contra de ti, te ofende, y después llega y te pide perdón, pues lo cristiano es que tú le digas, yo te perdono, ¿no? Pero ¿qué harías si de repente alguien te ofende? Y yo estoy ahí, ¿no? Y entonces tú todavía estás así como que con el dolor y el mal sabor, y yo me volteo contra tu adversario y le digo, yo te perdono, ya no le debes nada a él. Tú dirías, ¿y a ti quién te invitó? ¿No? O sea, si la ofensa fue conmigo. El único que puede perdonar la ofensa contra ti eres tú. De igual manera Dios. Porque aquí Jesucristo toma un hombre que había ofendido a Dios, había pecado contra Dios y había una consecuencia. Y Jesucristo le dice, en el nombre de Dios, siendo Dios, tus pecados están perdonados. Y se le armó la revolución ahí, porque empezaron todos a murmurar. Y entonces Jesucristo a continuación dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados están perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre, que es el título lo que se refiere mucho Jesucristo a él mismo, tiene autoridad para perdonar pecados. Se volteó al hombre y le dijo, levántate, toma tu lecho y vete en paz. Y el hombre se levantó milagrosamente, sano, y agarró su catre, agarró su lecho y se fue caminando. O sea, Jesucristo estaba diciendo, yo te perdono porque yo soy Dios y las ofensas que le has hecho a Dios han sido contra mí, pero ya estamos a cuentas, sé sano, ve en paz. Qué interesante. En otro momento, Jesucristo declara su identidad, lo cual le cuesta la muerte. Jesucristo caminó hacia la cruz. La cruz estaba dentro del plan de Dios. No fue algo que lo sorprendió a Jesucristo. Él anunciaba, me es necesario padecer, ir a la cruz y pagar por los pecados. Por eso Juan el Bautista dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando el Cordero fue sacrificado en la cruz, pagó, perdonó, quitó los pecados del mundo. Pero en esa última semana en Jerusalén, cuando Jesucristo fue arrestado ahí en Getsemaní, y arrestado fue llevado ante el sumo sacerdote porque Judas, su discípulo, lo había traicionado, y llegó ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, según Marcos, le hizo esta pregunta. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y es que bueno, porque esa es la pregunta que estoy contestando, ¿no? Y ya se le hicieron a Jesucristo, y Jesucristo dijo, ¿tienes alguna duda de lo que Jesucristo decía ser? ¿Verdad que no? Es claro, Jesucristo lo decía una y otra vez, yo soy Dios. Jesucristo, fíjate esto, normalmente en los juicios el acusado es juzgado por lo que hace, pero en el caso de Jesucristo, Él fue juzgado y llevado a la cruz por lo que dijo ser. ¿No está increíble esto? En la cruz Él tenía un título. No decía lo que hizo, decía lo que dijo ser. Jesús, el Rey. No lo acusaron porque sanó enfermos, porque caminó sobre el agua, porque multiplicó los panes, porque amó hasta el cansancio. Fue juzgado porque Jesucristo dijo, yo soy Dios. Primera evidencia. Esta respuesta, viendo la vida de Jesucristo y lo que Jesucristo dijo ser, es muy claro, no hay ninguna duda. Segunda evidencia, lo que sus seguidores creían acerca de Jesús.
ese círculo cercano que vivió con él, que caminó con él, que es lo que ellos decían que era Jesucristo. Acuérdate, eran judíos, eran monoteístas hasta el tuétano. Y aquí está Jesucristo diciendo: yo soy Dios. La confesión de Juan el Bautista, vamos a ver primero. Juan el Bautista, este profeta, bautiza a Jesucristo en el Jordán y acto seguido desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Juan el Bautista da este testimonio: y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Y Juan el Bautista dijo: este es. A sus discípulos les dijo: síganlo, él es el Hijo de Dios, aquel que fue enviado para preparar el camino para Dios encarnado. Él lo reconoció. La confesión de Pablo, acuérdate, judío hasta los tuétanos, monoteísta hasta los tuétanos, y él tomó este concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él hace una confesión y le dice, ¿quieres pasar la siguiente? A su discípulo Tito, y dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para Pablo, Jesucristo es su gran Dios y Salvador, y es muy claro. Este hombre estudioso, este hombre judío, este hombre monoteísta, está diciendo: Jesucristo es Dios, y también Padre en los cielos es Dios, y también el Espíritu Santo es Dios, y este es el misterio de la Trinidad. ¿Otro discípulo? ¿Por qué no tomamos a Tomás? Porque este es muy bueno, porque yo creo que nos vamos a identificar. El día de ayer estábamos leyendo en el Nuevo Testamento, en nuestra lectura, y Jesucristo resucitó de los muertos. Y resucitado se apareció a las mujeres le hicieron a los discípulos tenían duda, y de repente llegó Jesús ante los discípulos, y había 10 discípulos. Judas ya se había perdido, y Tomás yo creo que fue por el mandado. ¿Sí? Se fue feo, ¿verdad? Que fue por el mandado, ¿no? Fue a comprar los boletos del partido, mejor. Y entonces, pero no estaba Tomás, y Jesucristo se apareció con ellos, y de repente llegó Tomás, y los 10 le dijeron: ¿qué crees, Tomás? Vimos al Señor. Y entonces Tomás, y aquí es donde nos identificamos, dijo: no creo, a mí no me cuentan, hasta que yo no vea y toque sus llagas y meta mi mano en su costado. ¿Te identificas? Así que a ver, a mí no me cuentan, hasta que yo no X. Acto seguido, Jesucristo se volvió a aparecer a sus discípulos, y ya estaba Tomás, y yo creo que Tomás estaba ahí en el fondo, y Jesucristo le dijo: Tommy, vente para acá. ¿Sí? Toca, mete tu mano. Y entonces Tomás dijo esto: mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo le dijo: tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin ver. O sea, es interesante porque Jesucristo no le debatió en ningún momento que era Dios. Él es Dios, y le está diciendo: Tomás, cree. Y Tomás hace esta declaración. Y esto es algo muy hermoso, porque si tú tienes dudas de quién es Jesucristo, yo creo que le puedes decir al mismo Jesucristo: dame evidencias que yo quiero creer. Pero si ya tienes las evidencias, lo que tienes que hacer es una confesión de fe estilo Tomás, y decirle a Jesucristo: mi Señor y mi Dios. Vemos la confesión de Pedro. A esta le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Vamos a Mateo 16, versículo 13. Y es muy profundo, porque vemos en este pasaje como Jesucristo, Él estaba diciendo quién es Él. Si quieres poner la escritura ahí en la pantalla. Pero también le pregunta a sus discípulos. Jesucristo está activo en ver cuál era el pensamiento de los demás y el pensamiento de sus discípulos. Y entonces dice aquí en Mateo 16, versículo 13: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Acuérdate, ese es el título. Con Jesucristo se refería a Él mismo. ¿Quién dice la gente? Yo te lo pregunto, ¿quién dice la gente alrededor de ti que es Jesucristo? Porque algunos dicen: no, es un buen maestro. No, es un gran moralista. No, fue un increíble profeta.
Y así estaban esta gente ahí. Mira la respuesta. Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Yo creo que no, imagínate la cara de Jesucristo, ¿no? ¿Y quién dice la gente que soy yo, no? No, pues un profeta, así como Jeremías, así como sorprendido Jesucristo, ¿no? Pero luego les dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesucristo estaba pasando tiempo con sus discípulos, estaba invirtiendo en su vida, pero llegó un momento que Jesucristo dijo, aquí tenemos que poner esto en claro, porque no podemos avanzar si ustedes no han respondido esta pregunta individualmente. No podemos caminar por lo que la gente dice y opina. Tú tienes que tomar una decisión. Y Jesucristo hoy te está preguntando esta misma pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro contestó, y aquí está Pedro, a lo mejor te identificas con Tomás, pero seguro te identificas con Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de Pedro, y la conocemos, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y aquí hay algo interesante, porque si viene una revelación, tu corazón arde y por eso estás aquí acerca de Jesucristo. Pero tenemos que alinear nuestro pensamiento, nuestro razonar con las evidencias. Y aquí está Pedro teniendo esta revelación. Y Jesucristo lo vio sorprendido y le dijo, bien Pedro, eres bendecido. Versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El poder de la muerte no va a conquistar a su iglesia. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y es esto, más que a una persona, aunque Pedro fue un pilar en la iglesia, Jesucristo estaba diciendo, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Sobre la revelación que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, es que Jesucristo está edificando su iglesia. Esa es la roca, Jesucristo mismo, pero esa es la verdad que nos sostiene. Y teniendo esa verdad, entonces Jesucristo dice, y te voy a dar las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Por qué? Porque tú y yo decimos, Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Él te respalda. Él te dice, aquí está toda autoridad, porque tú has creído, porque tú estás encima de esta verdad. Y entonces, ahora sí, échale para adelante, cumple tu propósito. Jesús Cristo, dice Pedro, el Mesías. Y Jesús Cristo es un nombre con un título. Un nombre con un título. Jesús, si quiere regresar a la presentación, Jesús es la palabra griega para Yeshua en el hebreo, que quiere decir Dios salva. Yeshua, Jesús, Dios salva. Jesús es Dios y es un Dios que vino a la tierra a salvar. Y Cristo es la palabra griega para Mesías en el hebreo. Mesías y Cristo es la misma palabra en dos idiomas, hebreo y griego, y significa el ungido. Eso es lo que significa. En el Antiguo Testamento había dos oficios, roles que eran ungidos de parte de Dios. El rey era ungido para reinar y el sacerdote era ungido para representar al pueblo en el sacrificio y en estar en paz delante de Dios. Y en Cristo Jesús, en Jesucristo están los dos oficios. El oficio de rey, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ese es el título que le pusieron en la cruz. Un rey que no vino a dominar, sino que vino a servir y a dar su vida por nosotros. Y Él es sumo sacerdote, porque él es el que llevó ese sacrificio único y perfecto, Él mismo delante de Dios. Y al morir en la cruz, Él pagó de una vez y por todas
por nuestros pecados, porque derramó su sangre preciosa. Y por Él tenemos el perdón de los pecados, la reconciliación con el Padre. Estamos en paz con Dios, porque Él dice, tus pecados son perdonados, porque Él es el mismo Dios, Jesucristo. Ya vimos la evidencia de lo que Jesús dijo ser, quién dijo ser. Ya vimos la evidencia de sus seguidores. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú quién dices que Jesús es? Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que tienes que responder en tu vida. Algunos la han respondido de esta manera y ellos dicen, no, Jesucristo es un buen maestro. Y sí, Jesucristo es un buen maestro. No me peleo con eso. Algunos dicen, no, Él es un gran moralista. Y sí, Jesucristo ha puesto un estándar moral increíble. Algunos dicen, es un increíble profeta. Y sí, Jesucristo es un profeta y Él nos habló de los últimos tiempos y de que Él va a regresar. Pero entiende esto, no tiene ninguna lógica, de acuerdo a la evidencia que yo te he demostrado, dejar a Jesucristo solamente como un buen maestro. Porque si tú piensas que Jesucristo es un buen maestro y te escudas con esto, no, o sea, Dios no creo, pero un buen maestro sí, no tiene lógica tu razonamiento. Porque ese buen maestro está diciendo que Él es Dios. Y entonces, aquí hay de Dios, de dos. O sí es Dios, o es una persona confundida que se pensó Dios. O sí es Dios, o es un gran moralista confundido, que aún confundió a los suyos, porque Él dijo, pongan su esperanza eterna en mí. O si es Dios, o es un profeta que nomás no le atinó, porque Él dijo que iba a regresar. Entonces, a esto voy. Tú tienes de dos. O Jesús es Dios, o Jesús fue alguien muy confundido. Pero yo te pregunto, al analizar, al conocer de Jesucristo, al razonar acerca de la gran mente de Jesucristo, de su gran carácter, alguien con el intelecto como Jesucristo, y aquí lo describo, un intelecto que es claro como el cielo, suave como el aire de la montaña, filoso y penetrante como una espada, vigoroso y sano, siempre listo y siempre en autocontrol. Jesucristo nunca la perdió. Jesucristo decía ser Dios, pero nunca exigió que le sirvieran, sino que Él sirvió. Alguien, mira, ojalá todos fuéramos tan sanos como Jesucristo. Alguien así tendrá lógica que estuviera delirando en cuanto a su propio carácter y misión. ¿Verdad que eso fue fuera de toda la lógica? No tiene lógica pensar que Jesucristo, por eso no tiene lógica que tú digas que Jesucristo es un gran maestro, un gran moralista, y no creas que sea Dios. Si tú dices fue un gran maestro y Dios, tiene todo sentido lo que enseñó. Si tú dices fue un gran moralista y Dios, entonces tiene todo sentido el estándar que nos dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y si tú lo dejas aquí, era un cuate muy confundido. Pero si en verdad es Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. La narración que tenemos en los evangelios de 3 años de su historia no solamente es el mayor estándar de virtud. Vemos la virtud de Jesucristo, un estándar de virtud increíble, pero también es el mayor incentivo para que tú y yo busquemos vivir esa virtud. Estamos dando un estudio en las reuniones de hogar y en las damas, en los grupos Paz, que se llama Como Jesús. Y aprendemos cómo Jesús se comportaba, hablaba, perdonaba, amaba, porque ahora Él es nuestro estándar, porque Él es Dios. La historia de Jesucristo, lo que Él enseñó, pero lo que Él hizo y en lo que Él dice ser, ha hecho más por el alma humana, por el alma del hombre, que todos los discursos de filósofos y todas las exhortaciones de moralistas. Él es Jesucristo. Pero regreso, ¿y tú quién dices que es Jesucristo?
perdóname, pero ya no puedes decir que es un gran maestro y un buen moralista. O fue un hombre confundido, o en verdad es Dios. La confesión de Juan, vamos a acabar con esta. Juan escribe acerca de lo que él está narrando en su evangelio. Se cree que el evangelio de Juan fue de los últimos que se escribieron. Y él dice acerca de lo que escribió y todo lo que se estaba escribiendo en el Nuevo Testamento. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, Rey, Sumo Sacerdote, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre, porque Él es Dios. Déjame regresar al pasaje de Mateo 16:15, cuando Jesucristo le pregunta a Pedro. Ahí lo tienes en la pantalla. Jesús te pregunta hoy: ¿y ustedes, tú, quién dices que soy? Cierra tus ojos. ¿Y por qué no tomas un tiempo y así como Pedro respondió, y Tomás respondió, y Pablo respondió, y Juan respondió, ¿por qué tú no respondes a Jesucristo? Ahí con tus palabras. Él es Dios. Él es omnipresente. Él está aquí. Él te escucha. Ahí tus pensamientos, ahí lo que tú estás hablando. Él está atento. Dile quién es para ti. Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Lo sé en el corazón, lo sé en mi mente, lo sabe mi espíritu, lo sabe mi alma. Tú eres mi Señor, y sobre esta verdad yo estoy, sobre esta verdad yo camino. Sobre esta verdad yo vivo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Porque tú eres el Dios del universo y aún así has decidido hablar a mi corazón. Porque tú eres el Dios que has creado y que sostiene todo, y aún así has decidido conocerme por nombre. Jesús, tú eres el alfa y el omega. Jesús, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, tú eres el principio y el fin. Jesús, tú eres el príncipe de paz, Dios fuerte. Jesús, tú eres el comandante del ejército de los cielos. Y yo, Jesús, soy tu discípulo. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti. Amén. Familia, México necesita una iglesia, la iglesia de Cristo, pero una iglesia que esté convencida que es lo que nos sostiene. Es Cristo, es esta verdad, es el mismo Dios del universo. Y cuando tú tomas esta decisión, yo un día tomé esta decisión, y ¿sabes lo que ocurrió? En ese momento se duplicaron mis enemigos, porque sí hay una lucha espiritual, pero en ese momento se aseguraron todas y cada una de mis batallas a una victoria. En ese momento cambió mi perspectiva de ver las cosas, porque yo camino en esta verdad, yo vivo en esta verdad, yo vivo con mi familia, en matrimonio, en familia, en la iglesia, con esta verdad. Cristo es Dios y Él vive y está a la derecha del Padre, y Él está intercediendo por nosotros. ¿Y sabes qué? Mayor es el que está aquí, que es Jesucristo, que el que está en el mundo. Así que como iglesia podemos
cambiar todas las circunstancias. Abrir en el cielo para que sea abierto aquí en la tierra. Cerrar en el cielo para que sea cerrado aquí en la tierra. Porque se nos ha dado las llaves. La victoria está asegurada. Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor.